Comenzamos tejiendo en estambre delgado en color melón y un gancho del número 2.5. Vamos a tejer 68 cadenas. Vamos a procurar que queden elásticas porque estamos comenzando por el cuello. Ahora, contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena vamos a tejer una vareta. Después 10 varetas más, una en cada punto. En total nos quedan 13 puntos, 12 varetas más las cadenas de inicio. Hacemos 2 cadenas y enseguida, sin pasar ningún punto, sin tejer en la base, vamos a tejer 10 varetas, una en cada punto. Después hacemos 2 cadenas y sin pasar ningún punto, sin tejer, vamos a tejer 20 varetas, una en cada punto. Después 2 cadenas y sin pasar ningún punto, sin tejer en la base, vamos a tejer 10 varetas. Después 2 cadenas y sin pasar ningún punto, sin tejer en la base, vamos a tejer 13 varetas, una en cada punto. Y así es como debe quedar esta vuelta. Estas 2 cadenas son aumentos, les debieron quedar 4. 13 puntos, 2 cadenas, 10 puntos, 2 cadenas, 20 puntos, 2 cadenas, 10 puntos, 2 cadenas y 13 puntos. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 2 varetas, una en cada punto. Con las 2 cadenas forman 3 puntos que van a ser 3 puntos de orilla a lo largo de toda la chamba. Vamos a pasar un punto sin tejer y en el siguiente hacemos una vareta.
Después hacemos otra vareta en el punto que no se tejió, pero por la parte de atrás. Y vamos a repetir, pasamos un punto sin tejer, una vareta en el siguiente, una vareta tomándola por la parte de atrás en el punto que no se tejió. Estamos tejiendo varetas cruzadas. Paso un punto sin tejer, tejo una vareta en el siguiente y después por la parte de atrás una vareta en el punto que no se tejió. Hemos tejido 3 puntos de orilla y 5 motivos. Ahora en las 2 cadenas vamos a tejer un abanico que consta de 2 varetas, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas. Este abanico que hicimos lo vamos a tejer en cada uno de los 4 espacios que tenemos a lo largo de la vuelta. Y sobre el resto de los puntos vamos a tejer estos motivos. Entonces pasamos el primer punto sin tejer, en el segundo tejemos una vareta y después tejemos una vareta por la parte de atrás en el punto que se pasó sin tejer. Y así hasta terminar con los puntos y llegar hasta el siguiente aumento o el siguiente espacio. Llegamos al segundo espacio y vamos a tejer un abanico, 2 varetas, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas. Continuamos con los puntos cruzados hasta llegar al siguiente espacio. Llegamos al tercer espacio o tercer aumento y vamos a tejer un abanico dentro de él. Y así hasta terminar la vuelta. Vean cómo va quedando. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos. Y en las 2 cadenas de cada uno de los 4 abanicos vamos a tejer otro abanico. Ya hicimos el abanico, después otra vez punto sobre punto. Recuerden que estamos tejiendo en varetas. Y al llegar al siguiente abanico vamos a tejer otro abanico dentro de las 2 cadenas y así hasta terminar. Al terminar la tercera vuelta en color melón vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera.
A partir de aquí vamos a repetir la vuelta 2 y 3 veces más, cambiando de color en cada vuelta. La primera vuelta, después de las 3 en color melón, se va a tejer en color miel, blanco, amarillo, blanco, azul. En todos los casos se va a cortar el hilo y se va a ocultar el sobrante con una aguja lanera en cada cambio de color. Después vamos a retomar el color base, que en este caso es color melón, y vamos a tejer una vuelta en varetas, una vuelta en puntos cruzados y varetas hasta llegar al primer aumento. Cada vuelta va a llevar 3 puntos de orilla al comenzar y 3 puntos de orilla al finalizar. Y esta pieza, que es la bata, les debe quedar así. Ahora tejimos en varetas hasta llegar al primer aumento, y en las 2 cadenas, en vez de abanico, solamente vamos a tejer 2 varetas. Buscamos el segundo aumento y en las 2 cadenas tejemos 2 varetas. Esta unión la vamos a hacer en los siguientes 2 aumentos de la misma forma que aquí, y en el resto de los puntos vamos a tejer una vareta sobre cada punto de la vuelta anterior. Llegamos ya al tercer aumento. Les recuerdo que tejimos varetas y al llegar al primer aumento 2 varetas juntas en las 2 cadenas. Pasamos todos estos puntos sin tejer, que van a formar la manga, y en el segundo aumento tejimos 2 varetas juntas en sus 2 cadenas. Después, en el resto de los puntos, vareta sobre vareta hasta llegar al tercer aumento. Ahí vamos a tejer 2 varetas juntas. Pasamos todos estos puntos sin tejer y al llegar al cuarto aumento tejemos 2 varetas juntas en sus 2 cadenas. Y terminamos la vuelta vareta sobre vareta. Así debió quedarles ya la división de mangas. Hice ya mis 3 puntos de orilla. En el siguiente punto voy a tejer una vareta, después 2 cadenas, paso un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. Ahora 3 cadenas, cargo el gancho y de esta forma, tejiendo hacia atrás, voy a abrazar las 2 varetas que tejí. Saco un punto, cargo, saco otro punto, cargo y saco un tercer punto. Ahora los cierro juntos y hago una cadena. El largo de este punto debe ser aproximadamente de 2 centímetros. Paso un punto sin tejer, hago una vareta en el siguiente. 2 cadenas, paso un punto sin tejer, hago una vareta en el siguiente. 3 cadenas y repito este paso. Cargo, abrazo las 2 varetas y saco un punto, cargo, saco otro punto, cargo, saco otro punto, cargo y cierro juntos, hago una cadena. Y esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta con 3 puntos de orilla como estos. Paso un punto sin tejer y en el siguiente una vareta. 2 cadenas, paso un punto sin tejer, en el siguiente una vareta, 3 cadenas y repito el motivo de aquí. Cargo, abrazo las 2 varetas, saco un punto, cargo, saco un segundo punto,
descargo y saco un tercer punto, los cierro juntos, hago una cadena y así hasta terminar. Terminamos de tejer esta vuelta. En la primera parte angosta, de aquí hasta la sisa, les debieron quedar 7 motivos. Después exactamente debajo de la sisa 1. En la parte ancha 14. Debajo de la sisa de la siguiente manga 1 y 7 en la última parte angosta. Para la siguiente vuelta ya tejí mis 3 puntos de orilla. Vamos a levantar las 3 cadenas de este motivo y ahí vamos a tejer 5 varetas. Después, debajo de cada 3 cadenas de cada motivo, vamos a tejer 4 varetas juntas. Y así hasta terminar en la última vareta con 5 varetas juntas y los 3 puntos de orilla. Solamente al principio y al final vamos a tejer 5 varetas juntas y en el resto de los motivos 4 varetas juntas en cada uno. Terminamos de tejer esta segunda vuelta del punto. Vamos a repetir estas 2 vueltas 2 veces más. Contando a partir de esta nos deben quedar 5 vueltas en total. Hasta aquí completamos las 5 vueltas. La vuelta número 6 va a llevar solamente 4 varetas al principio y 4 al final en vez de 5 y 5 como en los otros dos casos. Al terminar vamos a repetir de la vuelta 4 a la vuelta 12 que hicimos al inicio, desde aquí hasta aquí. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a comenzar de este lado haciendo una vuelta de medio punto, 2 medios puntos en cada una de las vueltas hasta llegar aquí a la parte superior. A partir de aquí vamos a tejer sobre el escote 3 varetas y la misma última vuelta o vuelta número 12 que tejimos aquí, todo el escote, y al final terminamos con 3 varetas que son los puntos de orilla y bajamos en el otro lado con una vuelta de medio punto, 2 medios puntos en cada una de las vueltas, y al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. La manga se va a tejer igual con el mismo punto, excepto la última vuelta que es la segunda puntada que les enseñé. A partir de aquí vamos a tejer, contando desde el color azul, 7 vueltas, que aquí en realidad ya tiene estas 2, ya nada más tejeríamos 5, pero hay que contar que nos queden 7 vueltas de aquí a aquí. Y repetimos de la vuelta 4 a la vuelta 12 nuevamente, tal y como lo hicimos al principio, desde esta vuelta hasta aquí. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a hacer la otra manga igual. Les voy a explicar cómo, les voy a poner la muestra porque esta parte va a tejerse en vueltas cerradas, en círculo. La vuelta de varetas normales se va a tejer por el derecho, la vuelta de varetas cruzadas se va a tejer por el revés. Aquí la última vuelta se tejió por el revés porque son varetas cruzadas. La siguiente nos va a tocar por el derecho porque son varetas normales. Entonces vamos a buscar la cadena de los 2 abanicos que tejimos en los lados de la manga.
y las vamos a atravesar de esta manera. Ahí fijamos el estambre y hacemos 2 cadenas. Ahora vamos a tejer una vareta en cada punto. Las 2 cadenas que hicimos de inicio las vamos a tejer en todas las vueltas, sea por el derecho o por el revés. Cerramos esta vuelta en la segunda de las 2 cadenas que tejimos al inicio. Hago 2 cadenas para empezar la siguiente vuelta. Ahora voy a tejer por dentro o por el revés. Paso el primer punto, tejo el segundo y hago una vareta. Y después una vareta en el primer punto que pasé sin tejer, por la parte de atrás. Y así hasta terminar la vuelta, 2 varetas cruzadas. Durante toda la vuelta. Cerramos esta vuelta con punto deslizado en la segunda de las 2 cadenas que tejimos al inicio. Y así vamos a tejer en color melón 5 vueltas. Además de las 2 que teníamos en la bata, en total 7 vueltas. Y las 9 vueltas al igual que en el talle. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Para armar solamente vamos a coser 3 botones pequeños, cuidando de que pase a través de cualquiera de las 3 varetas que hicimos como vista para ojales y botones. Y la pueden abotonar hacia la derecha si es para una niña, hacia la izquierda si es para un niño. Lo mismo el listón, si lo quieren anudar hacia enfrente o anudar en la parte de atrás. Ustedes van a elegir el lado que quieran que lleve el moñito de listón. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.